Bueno, continuamos aquí en nuestro cubrimiento de la COP16 de biodiversidad. Nos encontramos esta vez con Manuel Pulgar Vidal, quien es el líder global de clima y energía en WWF Internacional y además exministro de Ambiente en Perú. Manuel, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Qué gusto estar con el día de hoy con ustedes y hablar un poco de la COP, dónde estamos, qué se viene y cómo seguir construyendo más momento político para la diversidad biológica. Bueno, justamente con Manuel vamos a hablar un poco sobre cómo converger estas dos agendas, un poco de clima y también de biodiversidad, ¿no? Que a veces pareciera que va cada una también por su lado y se habla mucho aquí también que es necesario unir esfuerzos para que ambas también un poco vayan hacia un mismo camino de la protección de la biodiversidad. Manuel, pero antes de eso quería preguntarte, bueno, ya vamos en la segunda semana, estamos a día martes, hoy justamente llegan varios de los jefes de Estado. ¿Cómo has visto que han avanzado las negociaciones hasta este momento? Yo creo que van naturalmente bien, y agrego el término natural porque siempre hay que entender la COP en su dinámica. Una dinámica COP tiene como que tres grandes momentos. La primera semana es el momento de los negociadores que se reúnen en grupos de contacto para tratar los temas que tienen que negociar fruto de mandatos previos. Y entonces han habido grupos de contactos de distintos temas: diversidad biológica y cambio climático, movilización de recursos, artículo 8J, secuenciamiento digital, movilización de recursos, entre otros. Lo que suele ocurrir es que todavía ahí hay trabas, todavía ahí hay controversias. Muchos de los temas quedan en corchetes, el texto sigue en corchetes, aunque los que presiden esos grupos de contacto tratan de eliminarlos, siempre van a quedar corchetes, es natural en el proceso. Pero llegamos a la segunda semana, y la segunda semana tiene dos características en su inicio. Los jefes de Estado le dan un impulso político al proceso, porque finalmente ellos pueden decidir, pero además ya estamos hablando de ministros, los que empiezan a negociar son ministros. Y los ministros tienen muchas veces la capacidad de eliminar esos corchetes y que esto se avance. Y habitualmente hay una última etapa, los dos últimos días, que habitualmente son momentos en donde puede haber crisis, y no excluyo que pueda haberla acá, porque es bien difícil lograr el consenso de casi 200 países. Ahí es donde uno ve la mano de la presidencia, ¿no? Entonces creo que Susana va a tener en esos últimos 2 días que liderar bien el proceso, conducirlo y generar el consenso. Eso de manera conceptual. Pero si ya hablamos de cómo vamos en relación a los 2 o 3 temas centrales que se está discutiendo, te diría que hay algunos elementos interesantes en el concepto de cambio climático y diversidad biológica. Brasil, que ha propuesto la creación de lo que se llama un Joint Working Program o Working Group para que las convenciones se hablen entre sí. Hay un tema de discusión de movilización de recursos para la sinergia, una intención de darle más impulso a la vinculación de plan climático o NDC con plan de biodiversidad o NB-SAPS, ¿no? Entonces eso también es bastante bueno. En movilización de recursos siempre hay problemas porque yo siempre señalo, más que discutir un número, cuando se trata de recursos hay que discutir calidad del recurso, destino del recurso, quién aporta el recurso, uso de los recursos, y por lo tanto no es tan solo un número, que en realidad ya se decidió en Montreal con el marco global para la biodiversidad. Ahí también se está avanzando, creo, hay muchas cosas aún en corchetes, pero resumiendo, lo veo con optimismo. Yo creo que vamos a terminar con un buen resultado que está con 16. Bueno, Manuel, mencionabas algo sobre esta unión un poco de agendas de los NDC, que son como estos planes en cuanto a lo que se ve en la COP de cambio climático, y las NBSAP, que son justamente también las estrategias que los países presentan para la protección de su biodiversidad. ¿Por qué es importante converger estos dos planes, estas dos estrategias? Bueno, súper pregunta. A ver, pero me gusta mucho poner el contexto porque los que ven este tipo de entrevistas también tienen que entender de dónde venimos. Hay personas que son críticas al hecho que el año 1992 en la Cumbre de Río se suscribieran convenios fragmentados, es decir, cambio climático por un lado, diversidad biológica por otro lado, y el mismo año, un poco después, el convenio sobre desertificación y sequía. Yo no soy crítico, yo creo que ese momento planteaba esa realidad. Estamos hablando de temas que recién llegaban a la mesa. Hay que recordar que para el año 92 recién tenía 4 años de existencia el panel de científicos para cambio climático, el panel intergubernamental, que empezaban a decirnos: oigan señores, hay un problema con el clima causado por el hombre, y por lo tanto era necesario tener una convención que enfrentase ese problema de manera directa. Igual con la diversidad biológica, que originalmente se pensaba iba a ser una convención de conservación y áreas protegidas, se convirtió en un tema más complejo porque es conservación, es manejo sostenible y es distribución justa y equitativa de los beneficios, no solo de la conservación, sino del acceso a los recursos genéticos, que es un tema tan complejo. Por lo tanto,
Creo que la decisión de fragmentar fue correcta en ese entonces para que, fruto de la especialidad, se desarrolle el camino, se madure el proceso y sabíamos que en algún momento iban a empezar a haber puntos de encuentro. Creo que Clima es el que empezó a buscar puntos de encuentro cuando en la COP13 en Bali empezó a reconocer el rol de los bosques en la lucha contra el cambio climático y la creación del mecanismo de reducción de emisiones por deforestación o degradación, RED. Entonces, digo todo esto para que sepamos que no empezamos de cero. A veces tenemos esa voluntad de reinventar la pólvora cuando en realidad tenemos muchos años con la sinergia. Y ahí hemos seguido avanzando. En las COP de clima tenemos desde la COP25, organizada bajo la presidencia de Chile, pero en Madrid, España, por problemas en ese momento sociales y políticos, tuvimos una muy buena declaración en la decisión, en el cover decision, sobre cómo unir cambio climático, diversidad biológica, y después la hemos tenido en todas las siguientes, incluso en la última, en la COP28. En el caso de la diversidad biológica tenemos la Meta 8, que es sobre cambio climático. Entonces, la base política está. Y tú me hacías la pregunta, ¿y por qué es importante? Por muchas razones. Primero, hay que cumplir un mandato político. O sea, las partes ya acordaron que estos temas deben conectarse, no unirse, porque acá quiero hacer un paréntesis. No es que estemos en un momento de maduración suficiente como para decir hay que juntar y hacer una sola convención de las tres que existen. Eso no es correcto. Las convenciones todavía requieren seguir su camino independiente, pero lo que hay que buscar es conexiones. Y tú me hacías la pregunta, ¿por qué? Mandato político es uno, eficiencia en el uso de recursos. Imagínate América Latina. No tenemos suficientes recursos para ejecutar los planes de manera fragmentada. Vamos a ser más eficientes y con una sola acción podemos tener efectos en el cambio climático, en la desertificación y en la diversidad biológica. Eficiencia de recursos. Coherencia, porque en un proceso de planificación de estados, ¿no? Lo que queremos es que haya coherencia entre las oficinas a cargo y que el plan sea un plan país y que sea una política pública sólida. Incluso la sinergia ayuda a repensar la gobernanza, porque muchas veces en muchos países de América Latina la autoridad de cambio climático no es la que ve diversidad biológica y la diversidad biológica está fragmentada porque hay alguien que ve pesca, otro que ve agua, otro que ve bosques y por lo tanto empezar a pensar en sinergia le da un poco de mayor estructura. Nivel de maduración, la sinergia ayuda a madurar, eficiencia ya dije eficiencia en el uso de recursos, quería decir más bien cooperación y no solo filantropía, sino también inversiones. Y creo que la conexión clima-naturaleza ayuda a que un inversionista realmente ya apueste con inversiones, ¿no?, al cumplimiento de ambas metas. Una vez un empresario hace muy pocos días en Nueva York, por la Asamblea General, me decía, mira Manuel, los empresarios no pensamos el lunes en clima, el martes en diversidad, el miércoles en desertificación y el jueves en los objetivos de desarrollo sostenible. Tenemos un plan que cumplir y nos gustaría ver que este plan tiene una visión y una mirada, ¿no?, que está integrada y que está unida. Y también creo que, porque la mejor manera de cumplir en especial las metas al 2030, esa es la meta de este convenio con el Marco Global para la Biodiversidad, es alimentándonos con otras dinámicas que te ayuden a acelerar el proceso. De manera fragmentada no vamos a cumplir. Esta Convención de Diversidad Biológica, que tiene un marco global para la biodiversidad que se debe verificar al 2030, no va a poder hacer eso solo. Necesita el concurso de otras agendas que ayuden a multiplicar las acciones y por lo tanto sus resultados. Bueno, Manuel, entonces ese recorrido un poco, bueno, nos hiciste un gran contexto también y agradezco desde cómo encontrar puntos en común entre la COP de cambio climático, el problema de la desertificación y también el tema de la biodiversidad. ¿Cuáles han sido los retos un poco en este trayecto y en este momento, en esta negociación en particular, cuáles han sido los retos para encontrar esos puntos en común entre ambas agendas? Bueno, hay muchos retos, ¿no? Además están los propios retos de la fragmentación, son conferencias separadas, con secretarías separadas, entonces está el reto más natural, ¿no? Hay que buscar puntos de encuentro que implica empezar primero a dialogar para que las secretarías se hablen entre sí, para que la comunidad de cambio climático tenga más presencia en una COP de diversidad biológica y viceversa. Entonces tienes que empezar a generar el nexo físico personal, ¿no? Eso es como que lo más elemental. Pero hay también muchos otros retos porque, con razón, ¿no?, alguna gente de clima dice, oye, pero si tú me traes diversidad biológica vamos a desviar nuestro objetivo central, que es la decarbonización, que es cambiar el sector de energía, que es salir de los combustibles fósiles. Entonces les asusta que una agenda adicional, que puede parecer muy atractiva, desvíe lo que es el objetivo de la Convención de Cambio Climático. Por eso es que yo decía, no se trata de unir las convenciones, buscar puntos de conexión
que a su vez contribuyan a que se cumplan los objetivos de cada una de ellas, que son independientes. Entonces, ahí hay un elemento bien importante a considerar. Lo tercero es porque siempre hablamos, para ti que eres joven, ¿no? Suena lindo decir clima y naturaleza y lo unes, pero es un tema controvertido. Si tú, por ejemplo, piensas en cuál es el rol que la naturaleza puede jugar para alcanzar emisiones netas cero de carbono, eso te va a llevar a la discusión de los mercados de carbono y te va a llevar a la discusión del greenwashing y te va a llevar a la discusión de offset. Dicho en otras palabras, ¿cuál es el rol que la naturaleza puede cumplir para llegar a emisiones netas cero de carbono sin desviar el objetivo principal, que es la decarbonización del proceso? Lo que el mundo quiere en clima es que la tecnología cambie, que el proceso se decarbonice en su cadena de valor y no que se utilicen mecanismos alternativos o de flexibilidad para cumplir esas metas, porque si no somos capaces de cambiar procesos tecnológicos, procesos productivos, podemos fallar en el resultado. Entonces, hay controversias definitivamente de ese tipo que generan obstáculos en el debate. También hay que considerar que el debate de cambio climático, y este es mi cuarto comentario, es un debate muy económico, que yo saludo. O sea, yo creo que es bueno que sea económico, a su vez político y social, pero es muy económico. El debate de diversidad biológica es un debate más científico. O sea, ninguno tiene más valor que el otro, simplemente son distintos debates. Entonces a veces hay esas resistencias propias de cuáles son los actores que están en cada uno de estas aproximaciones. Los economistas hablan, o los actores económicos, no economistas, hablan con un lenguaje que no necesariamente es compartido con el lenguaje científico. Entonces creo que ahí también hay ciertas cosas donde tenemos que empezar a conectar mejor. Creo que la ciencia juega un rol central, y este va a ser mi último punto sobre la pregunta, disculpa, había dicho que el anterior era el último, pero es importante. Cuando uno piensa en clima, es claro que tenemos transiciones, porque el IPCC nos dijo, creo que fue en el cuarto o quinto reporte síntesis, que hay que llevar la transición de la energía, ¿no? Y es básicamente salir de combustibles fósiles y promover renovables. Hay que promover la transición de la industria, que es la economía circular y la eficiencia en la energía. Hay que promover la transición del transporte hacia un transporte limpio. Hay que promover la transición de las ciudades y de los ambientes construidos, que muy pocas veces son sostenibles, en especial en el sur global. Y hay que promover la transición de la deforestación, el cambio de uso del suelo y la agricultura. Eso está claro en clima. Las transiciones en diversidad biológica todavía no están definidas. Se espera que para finales de este año o inicios del siguiente, el panel intergubernamental de biodiversidad y servicios ecosistémicos, IPBES, pueda también señalar cuáles son esas transformaciones deseadas. Cuando tengamos las dos transformaciones, vamos a poder organizar mejor a los sectores para que definan metas basadas en estándar y con mecanismos de seguimiento. Mientras no existan transiciones, por eso la sinergia es buena, porque las transiciones se unen una con otra. Manuel, por último, hay un tema que ha sonado mucho, el presidente Gustavo Petro también lo ha mencionado en varias ocasiones, de hecho en la ceremonia de apertura de esta COP16 de biodiversidad también lo trajo a coalición, y es el tema del canje de deuda por naturaleza. ¿Usted qué opinión le merece esta propuesta, un poco que ha sonado en varias ya desde hace un tiempo también de aquí en adelante? A ver, nuevamente muchas veces pensamos que estamos reinventando algo, ¿no? Los canjes de deuda por naturaleza vienen de los años 90. Con ocasión de las discusiones que se daban de la Cumbre de las Américas en ese entonces, y que luego iba a llevar o conllevar supuestamente a la creación de esta área de libre comercio de las Américas, ALCA, que fue parada básicamente por Chávez y el ALBA, ¿no? Pero ya se discutía la importancia de generar mecanismos para promover la conservación, y se empezó a utilizar el mecanismo de canje de deuda por naturaleza. Uno de los primeros canjes fuertes de América Latina, de América Latina, fue un canje de deuda que en su momento fue mucho dinero, $1 millón, para la conservación en Ecuador, que lo manejó una fundación que ya no existe, llamada Fundación Natura. Pero luego hubo muchos otros canjes. Yo soy peruano, hubo canjes de deuda con Canadá, me parece que hubo un canje de deuda con Estados Unidos que llevó a la formación de un fondo paralelo, hubo canje de deuda con algunos otros países que ya no recuerdo con exactitud, pero no solamente se hizo el canje, sino que este canje se hizo bajo ciertas condiciones para que el dinero se administre de manera transparente por una organización independiente y que lleguen los recursos al campo. Y por eso se crearon los fondos de áreas protegidas. En el caso de Perú, Profonampe, en el caso en su momento de Bolivia, Fonama, que después cambió a otro nombre.
Ahora hay, por ejemplo, el Fondo para la Conservación del Bosque Chiquitano de Bolivia, ¿no? Y entonces hay muchos fondos de áreas protegidas que se crearon para utilizar los recursos de ese canje de deuda. ¿Por qué? Porque la idea del canje de deuda es que condono esta deuda, no vamos parte de la deuda para un fin de conservación o clima, cualquiera puede ser el destino, pero vamos a usarlo de manera tal que no se someta a los deseos tan solo de un Ministerio de Finanzas, sino que se maneje por gente experta que le puede dar un buen uso de recursos. Entonces yo sí creo en los canjes de deuda si se ponen las condiciones debidas para que los recursos se utilicen eficientemente. No es nada nuevo, tiene 30 años, ¿no? Y más bien ahora se ha resucitado y me parece bien. Y nuevamente, ¿dónde se ha resucitado? En Ecuador. Creo que uno de los primeros canjes de deuda de esta nueva etapa es justamente el de Galápagos, que no recuerdo cuántos millones de dólares son, bastante más que tan solo 1 millón que fue el origen de estos canjes de deuda. Sí. Bueno, Manuel, muchísimas gracias por todo este contexto, por estar aquí, por regalarnos estos minutos y bueno, aquí estaremos muy pendientes también de cómo avanzarán estas negociaciones estos 3 días que restan. No, muchísimas gracias, siempre lo sigo, Mongabey es un medio que yo aprecio mucho, yo sé el esfuerzo que ustedes hacen por hacer noticias y televisión virtual y noticias virtuales, lo sigo en la web también, y nada, a seguir adelante, necesitamos gente joven como ustedes que comunique nuevamente y que tome las experiencias de procesos pasados para no repetir errores, pero para seguir construyendo hacia arriba. Un saludo a todo Mongabey.